primera epístola de Pedro, una carta que el apóstol Pedro escribió con mucho amor, con mucha convicción, con mucha determinación, sobre todo inspirado por quién. Dios, por el Espíritu Santo, que Dios es la tercera persona de la Trinidad. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras. Él comienza en esta epístola o carta a saludar a los hermanos que están en la dispersión, hermanos que estaban huyendo, porque la iglesia desde ese momento comenzó a ser perseguida. Hermanos, les quiero hacer una pregunta. ¿Ha cesado la persecución de la iglesia? Gloria a Dios, porque nosotros vivimos en una sociedad donde se nos permite la libertad de culto, pero la persecución de la iglesia del Señor Jesucristo no ha cesado. Y aunque nosotros tengamos libertad de culto, siempre somos perseguidos por los tres enemigos que tenemos. Vamos a ver los hermanos del discipulado. ¿Cuáles son nuestros enemigos? El mundo, la carne, Satanás. Así es. Siempre estamos en persecución, siempre estamos en una constante batalla espiritual. Pero estamos del lado del Todopoderoso. El Señor nos acompaña y ahora el Espíritu Santo nos ha dotado de fortaleza para poder asumir toda esa situación que se nos presenta al momento de querer vivir o de hacer práctica en nuestra vida como creyentes. Pues en este caso el apóstol Pedro le está escribiendo a estos hermanos que están en la dispersión, porque ya había comenzado una persecución feroz en contra de los creyentes en ese momento, en el primer siglo. Pedro les está dando palabras para que ellos alberguen una esperanza en su corazón, esa esperanza viva. Que ellos puedan reconocer su nueva condición, que ellos son nuevas criaturas, que han nacido de nuevo, que a ellos se les ha prometido una vida eterna que nadie se la va a arrebatar de las manos al Padre, porque es Dios mismo quien guarda esa vida eterna que ya les dio por causa de haber creído en el Señor Jesucristo. Pedro está haciendo énfasis en cada uno de estos detalles para que los hermanos creyentes de la educación, que los hermanos que están afligidos en esa situación que les tocó vivir, vean más allá y puedan ampliar su visión y puedan ver que ellos no están solos, que lo que ellos han ganado por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario representa mayor valor que cualquier condición o situación o bien que ellos pudieran haber tenido en ese momento que les tocó vivir. De eso trata esta epístola de Pedro. Y además de que aplica para esos hermanos creyentes de la dispersión, obviamente aplica para todos nosotros. Estas palabras de consuelo, estas palabras de esperanza, estas palabras emitidas por Pedro después de haber sido inspirado por el Espíritu Santo, también nos sirven a nosotros como creyentes de este momento de la historia, porque todo aplica para nosotros. Vamos a, antes de comenzar ya con el desarrollo del contenido del mensaje, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en este prédico. Padre, gracias porque nos permites estar nuevamente acá. Gracias, Señor, porque podemos proclamar tu palabra sin ningún tropiezo. Gracias, Señor, porque hay hermanos acá, hay personas que están con oídos perceptivos. Señor, entendemos que la obra no la hacemos nosotros, que somos simplemente instrumentos. Sabemos, Señor, que quien trabaja en los corazones, que quien puede transformar un corazón eres tú, por medio de la acción que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones de convencernos. Ayúdanos, Señor, a que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones de tal modo que esta palabra que hoy escuchemos nos sirva
no solo para gozarnos en este momento, sino que también para poder utilizarla para el beneficio de otras personas. Ponemos en tus manos este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, tal como lo dijo el hermano César, vamos a utilizar en la primera epístola de Pedro. Fijémonos ahí, primera epístola de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer versículos 18 y 19. Pedro está escribiéndole a estos hermanos creyentes de la dispersión. Pero también, hermano, le recomiendo que haga un ejercicio. Cuando lea esto, el texto, este pasaje, estos dos versículos que vamos a leer, sienta como que Pedro le mandó una carta a usted también. Que cuando Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados, usted entienda que usted fue rescatado o rescatada. ¿De qué? Dice Pedro diciendo, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y ahí hay una pausa. Y entonces Pedro dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, el rescate del cual está hablando Pedro acá, cuando dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, y hace el énfasis que recibiste de tus padres, ese rescate no fue pagado con cosas corruptibles como el oro o la plata, o como las riquezas materiales que nosotros conocemos en este mundo, sino que Pedro hace la aclaración y al mismo tiempo nos da a nosotros esa seguridad de que dice en el versículo 19 que ese rescate no fue pagado con cosas materiales, cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, si usted es salvo, si usted está seguro que si en este momento el Señor lo llama a su presencia, usted va a compartir la eternidad con Él, debe tener también la certeza de que esa salvación es debido al precio que pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario con su sangre. Él se entregó como cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es lo que nos está diciendo Pedro en este pequeño texto que acabamos de leer, de esta primera carta de Pedro, que para mí representa una joya literaria, porque no tiene solamente un sentido que nos da a nosotros esa sensación de estar leyendo algo bueno, un escrito que nos satisface mentalmente, sino que es un escrito que nos está satisfaciendo también espiritualmente. Esta carta del apóstol Pedro nos permite a nosotros encontrar tantas verdades en tan poco contenido que es increíble, es inconcebible. Yo me asombro cuando veo que vamos por el versículo 19 y hemos encontrado tanta información en este primer capítulo de la carta de Pedro. Obviamente acá podemos nosotros con certeza decir, no fue porque Pedro fuera un gran erudito, no es porque Pedro fuera un genio de aquellos tiempos, es porque el que inspiró a Pedro, él sí sabía qué palabras iba a utilizar para que nosotros, al estudiar esta epístola, fuéramos beneficiados con un beneficio que no nos contribuye simplemente al bienestar mental, sino a ese bienestar espiritual, de saber que tenemos seguridad de salvación en el Señor Jesucristo,
el Señor Jesucristo nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha rescatado y nos ha prometido que por haber creído en Él, tiene destinado para nosotros una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Todo eso está aquí en la primera carta de Pedro, en el primer capítulo. Y esa herencia es la vida eterna. Incorruptible, nunca se va a corromper, nunca se va a destruir. Esa vida eterna es eterna, tal como lo dice la palabra. Incontaminada, ahí no va a haber maldad, no va a haber pecado, no va a haber problemas. Inmarcesible, nunca se va a marchitar, esa vida va a ser plena siempre con el Señor. Pero Pedro es claro acá. Y Pedro está hablando respecto a por qué estos hermanos creyentes pueden disfrutar de esa certeza de la vida eterna. Porque con la sangre preciosa del Señor Jesucristo fueron limpiados. Porque ellos creyeron en los méritos del Señor Jesucristo y no en sus propias obras, y ahora son salvos por haber creído que el Señor los salvó. Estamos en un contexto de esta primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en donde él está haciendo un llamamiento a una vida santa. En algunas intervenciones anteriores hablamos del versículo 13 que nos induce a entender que nuestra mente debe estar sometida a la verdad. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nuestra mente debe estar sometida a la verdad para poder encontrar ese estatus de santidad, para poder orientarnos a imitar al Señor cuando Él dice ser santos, porque yo soy santo. También este mismo pasaje de Pedro, en el capítulo 14, nos dice que tenemos que ser hijos obedientes, no conformarnos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia. Tenemos que rechazar el pecado como hijos obedientes. Y entonces en el versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro hace ese énfasis de la santidad. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde estamos combatiendo esa batalla con los enemigos que ya mencionamos, la carne, el mundo y Satanás. Permanente, esa batalla es permanente. Pero tenemos la instrucción del Señor que debemos de procurar la santidad. Entonces esforcémonos en eso. ¿Y por qué? Porque en el versículo 17 Pedro hace una aclaración sobre por qué nos conviene vivir en santidad. Porque un día vamos a estar bajo juicio. Los que hemos sido salvos, los que somos creyentes, que ya somos salvos, nos vamos a presentar el día que el Señor venga por su iglesia. Nos vamos a presentar frente al tribunal de Cristo. Y ahí vamos a presentar nuestras obras, las obras que nosotros hemos realizado desde el momento que somos creyentes. Y esas obras van a ser pasadas bajo fuego. Y si la obra de justicia que nosotros realizamos pues produce oro, produce piedras preciosas, pues eso va a contribuir para que seamos galardonados. Pero si las obras que nosotros producimos se consumen como la paja, como el heno, como el zacate que se seca cuando estamos en verano, pues vamos a tener desventaja en cuanto a la recepción de galardones. Y ahora Pedro está hablando sobre el precio que se pagó por nuestro rescate. Él dice que ese precio no se pagó con cosas corruptibles como oro o plata. Hermanos,
pudiéramos haber ofrecido al Señor el sacrificio de todos los animales del mundo, las riquezas extraídas de la tierra de todo el mundo, las buenas obras y las buenas intenciones de todos los seres humanos del mundo. Y aún así no se hubiera podido salvar un solo ser humano. Porque eso no tiene ningún valor ante la grandeza de ese Dios santo y plenamente justo, que creó el mundo y creó al hombre. La salvación no se puede obtener por un pago de algo material, de algo perecedero. La salvación la tuvo que diseñar el mismo Dios para poder él mismo proveer el medio de la salvación, que es el Señor Jesucristo. Y sobre eso estamos hablando el día de hoy, y en eso es que está haciendo énfasis el apóstol Pedro. Pero ¿qué es rescatar? Estamos hablando de rescate. ¿Qué es rescatar? Rescatar es recobrar algo por un precio, o a veces por la fuerza. Nosotros podemos ir a rescatar a alguien por la fuerza, y tomar al otro que le tenía de él y lo salvamos. Pero rescatar es recobrar algo por un precio que un enemigo tiene secuestrado. Ese es el concepto de la Real Academia Española. Y por extensión dice que es recuperar cualquier cosa que pasó a mano ajena. Eso es rescatar. Y eso fue lo que pasó con la humanidad. El Señor diseñó al hombre a imagen y semejanza suya. El Señor nos hizo santos igual que Él. Pero el hombre pecó. ¿Por qué pecó? Porque desobedeció la ordenanza que Dios le había establecido en el Edén de no comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Satanás vino y convenció al hombre. Y el hombre cayó en la tentación y pecó. Ahí hubo una ruptura. Ahí entonces el hombre cambió de estatus. Ahora el hombre se volvió esclavo del pecado. Ahora el hombre se volvió esclavo de una condena que el Señor había establecido. Si comes del árbol de ese fruto vas a morir. El hombre se volvió esclavo de la muerte, de esa condena de la muerte. Y de ese pecado y de esa muerte, el Señor Jesucristo nos ha librado. De ese pecado y de esa muerte es que nosotros necesitábamos ser rescatados. Que nosotros necesitábamos ser recuperados, restituidos o reconquistados, ser liberados, ser salvados o ser redimidos. Todos esos son sinónimos del rescate. Entonces, Pedro es claro en cuanto a la descripción de la condición en que estábamos antes de ser rescatados. Él dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, ¿rescatados de qué? De nuestra vana manera de vivir. ¿Y qué es vano? ¿Qué representa esa palabra vana? O ese adjetivo, vana manera de vivir. Bueno, esa palabra tiene muchos sinónimos. Realmente yo seleccioné algunos pocos. Pero entre los sinónimos que tiene esa palabra vana está ilusoria. O sea, es ilusoria manera de vivir. Esa hueca manera de vivir. Esa insustancial manera de vivir. Esa trivial, superficial, inútil, inservible, estéril, ineficaz, infructuosa, jactanciosa, vanidosa, vanagloriosa manera de vivir. De eso nos rescató el Señor. Esa vana manera de vivir representa esa contaminación de pecado y esa condena a muerte que nosotros cargábamos antes
de haber escuchado sobre el Señor Jesucristo y de haber creído en Él y de haber sido salvos por medio de Él, de haber sido rescatados por el Señor Jesucristo. Miren cuántos adjetivos hay para describir esta misma palabra. Ilusoria, manera de vivir, hueca, insustancial, trivial, superficial, inútil, inservible, estéril, ineficaz, infructuosa, jactanciosa, vanidosa, vanagloriosa, manera de vivir. Pedro enfatiza a todos los que somos lectores de esta carta sobre esa vana manera de vivir, trayendo en nuestro recuerdo esa condición de esclavitud, de pecado y de condenación latente que vivíamos antes de haber sido rescatados los que ya fuimos. Cuando una persona es esclava, por más que se esfuerce, no va a conseguir nada, su esfuerzo es vano. Por eso Pedro dice, esa mala manera de vivir. El esclavo se esfuerza, hace unas grandes edificaciones y ¿qué consiguió? Nada, porque nada es de él. El esclavo está a la disposición de otra persona. Y el esclavo del pecado y de la muerte está a la disposición del pecado y de la muerte. Pero una vez que fuimos rescatados, esa mala manera de vivir que ahora es, y ahora todo lo que hacemos, ahora tiene recompensa. Ahora cualquier esfuerzo que nosotros hagamos tiene algún motivo de ser y algún resultado positivo para nosotros. Ahora cualquier obra que nosotros hagamos, ejerciendo los dones que Dios nos ha dado, tiene una consecuencia positiva para nosotros en el futuro. Ya no estamos viviendo de manera vana, de manera hueca, de manera infértil, estéril, sin producir nada. Ahora estamos produciendo frutos, obras de justicia. Ahora podemos beneficiar a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestro entorno, predicándoles la palabra del Señor, presentándoles al Señor, o simplemente trayéndonos a la iglesia para que ellos puedan escuchar la palabra del Señor. Hay algo que ninguno de nosotros puede evitar. Todos vamos a morir. Hay personas que mueren jóvenes, hay otros que el Señor les da más oportunidad de vida, hay otros que son muy longevos. Pero si yo les pregunto, ¿usted sabe cuándo se va a morir? Nadie sabe eso. Porque nuestra vida está en las manos del Señor. El Señor es quien nos va a llamar a esa cita de eternidad, ya sea con Él, ya sea lejos de Él, en el castigo eterno, en esa muerte eterna, esa condenación a la que estamos propensos simplemente porque todos somos pecadores, porque todos nacimos con un pecado heredado. Pero el Señor nos da la oportunidad de ser redimidos, de ser rescatados, de ser recuperados. Y esa oportunidad la da por medio de un pago, por medio de un precio que se pagó. Y volvemos a mencionar entonces, no con cosas corruptibles como el oro, la plata, los diamantes, o los bitcoins, o los grandes territorios, o el petróleo, lo que usted quiera poner en una balanza porque es valioso. Esas cosas son corruptibles. No con buenas obras de la gente, no con esa gente que con sus buenas obras, obras de caridad, cree que está ganando el beneficio con Dios. No con eso. Con eso no puede pagar el precio. Porque ese precio que debe de pagar es un precio eterno, porque lo que perdió usted y lo que perdí yo por causa del pecado fue la vida eterna. Entonces se tiene que pagar con algo que compense el mismo valor, la misma cuantía, la misma valía de lo que se perdió. Lo que se perdió fue la vida eterna. Se tiene que pagar con algo que valga eso. Y eso no se puede pagar con cosas corruptibles.
Eso solo se puede pagar con una esencia eterna, con algo perfecto, algo que en él no se encuentre corrupción. Y el único ser que se hacía Dios. Y por eso Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el precio del rescate entonces? Pedro entendía muy bien que para ser rescatados de la esclavitud del pecado y la muerte eterna, era necesario efectuar un pago que tuviera suficiente valía, ya lo dijimos. Esa valía que perdurara por la eternidad. No con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese es el precio que se pagó por el rescate. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nada ni nadie sobre la faz de la tierra podía pagar el precio eterno que se requería. Porque todo lo mundano o terrenal está contaminado por el pecado. Aunque usted junte las personas más bondadosas de este mundo para pagar por el pecado de alguien, no se puede. Porque no son perfectas, porque son seres humanos pecadores, falibles como todos nosotros. Tenía que ser un ser perfecto y un ser cuyo valor no fuera corruptible, sino fuera eterno. Y ese ser tenía que tener la misma esencia de Dios. Porque solo Dios puede satisfacer a Dios. Ese ser es la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese del cual Pedro, cuando él preguntó, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese era el único que podía pagar por el rescate de nuestras almas. El precio del rescate es la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario para poder pagar por nuestros pecados, por nuestra condena a muerte eterna. Ese es el precio que se pagó. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que nos cubra ese pago? La Biblia es clara. Creer en el Señor Jesucristo. Otorgarle a Él todos los méritos de nuestra salvación. Despojarnos de esa vana manera de vivir, vanagloriándonos nosotros y haciendo un lado a Dios. Poniendo a Dios en su lugar, entendiendo que la salvación vino de su mano por medio del Señor Jesucristo. Y que esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario tiene suficiente valor para pagar por la eternidad por nuestro pecado y por nuestra condena de muerte. Eso es lo que el Señor nos establece. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Eso es en lo que nosotros hemos creído, lo que ya hemos creído. Eso es lo que habían creído los destinatarios de esta carta de Pedro, que estaban desplazados en toda la región del Asia Menor y en la parte de Turquía. Eso es. Esa es la clave. El Señor Jesucristo, Él pagó el precio. Él era el único que tenía la capacidad para pagar por ese pecado, por esa muerte eterna, esa condena que nosotros cargábamos. ¿Ha creído usted eso? ¿Ha creído usted genuinamente en los méritos del Señor Jesucristo? ¿Está seguro que usted es salvo? Que si el Señor lo llama en este momento a su presencia, ¿usted va a donde Él? El precio del rescate fue la sangre del Señor Jesucristo. Un bien que tenía suficiente valor
para no devaluarse por toda la eternidad. Miren qué bonito es. Cualquier bien que nosotros poseamos con el tiempo se devalúa. Pero la sangre del eterno no se devalúa porque es eterno. Esa muerte fue la del Señor Jesucristo. La muerte expiatoria de un santo, de un ser santo y eterno, esa sí podría representar el precio aceptable para Dios por nuestro rescate. La muerte fue la del Señor Jesucristo, quien vino al mundo en forma de hombre para poder entregarse voluntariamente por precio de sangre, en representación de todo el que creyera en él. Porque a pesar de que el Señor ya hizo esa obra, hay mucha gente que le da la espalda. Hay mucha gente que no ha creído en el Señor. Hay otros que dicen, voy a darme un poquito más de espacio para seguir viviendo mi vida como yo quiero vivirla. Y en algún momento, ya cerquita de la muerte, voy a pedirle perdón al Señor. ¿Quién va a engañar a Dios? ¿Podrá el hombre engañar a Dios? Estar jugando a eso, hermanos, simplemente es tener el cerebro entenebrecido por el pecado. Estar contaminado, pero hasta el tuétano de esa mala manera de vivir de lo que habla el apóstol Pedro. Así como se realizaron muchos sacrificios de animales en el Antiguo Testamento para cubrir los pecados de Israel, el Señor Jesucristo vino y se sacrificó él mismo, ejecutando también la acción de sumo sacerdote, presentando su sacrificio al Padre. Pero el sacrificio del Señor era tan pleno, tan perfecto, tan completo, y después de él no se necesitó otro sacrificio. Porque el sacrificio de esos animales que cubría el pecado de Israel, como lo acabo de decir, solamente cubría el pecado. Pero el sacrificio del Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Se lava el pecado para la eternidad. Porque lo que se sacrificó fue alguien eterno. No es corruptible como un animalito. El animalito lo único que hacía era simbolizar lo que había de venir. La ley que Dios estableció para el pueblo de Israel, lo que hacía era llevarnos al Señor Jesucristo, mostrarnos al Señor Jesucristo. Pablo explica en la epístola de los Romanos de esta forma: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podíamos morir todos juntos para querer salvar a uno y no hubiéramos podido salvarlo. Pero Cristo sí tenía la capacidad de salvarnos a nosotros, porque Él es santo, porque Él es Dios, porque Él es eterno, porque Él es el Cordero de Dios, el que había destinado el Padre para que cumpliera esa misión de rescate. Y el Señor lo hizo. Cristo murió por nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8. Y más adelante amplía un poco en Romanos 5:18 y 19 cuando dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la transgresión de quién vino la condenación a todos los hombres. De Adán. Entonces, Pablo lo aclara aquí. Así que como la transgresión de uno, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, la justicia de uno, ¿de quién? El Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia que el Señor nos imputa, nos transmite,
Es que nosotros ahora nos podemos ver justos ante Dios. Y sigue diciendo, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, volvemos a hablar de Adán, la desobediencia en el Edén, así también por la obediencia de uno, el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Y si usted es justo y está frente a un tribunal, ¿recibe condenación? Esa justificación imputada vuelve al creyente inocente ante el gran juez de la corte celestial, el Señor Jesucristo, por medio de su sangre, pagó por nuestra condena. Solamente por la justicia que el Señor nos transmite al creer en Él, nosotros podemos ser justos ante el tribunal de Dios. No es por nuestros méritos. Por mucho que quiera portarme bien, nunca voy a lograr la perfección. Pero hay uno perfecto, hay uno eterno, que vino a establecer la oportunidad para que nosotros pudiéramos vernos justos y santos ante el Padre. Y ese es el Señor Jesucristo. Todos los méritos de la salvación de la humanidad descansan en el Señor Jesucristo. ¿Y qué movió a Dios para pagar el precio del rescate utilizando a su hijo? Yo sé que la respuesta es obvia. El amor. El amor por los creyentes, el amor por todos los que iban a creer en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8, acá el apóstol Pablo nos dice, nuevamente volvemos a leerlo, a Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como se puede apreciar en ambos versículos, el común denominador es el amor de Dios, dando a su Hijo como sustituto nuestro en el juicio. El precio de nuestra salvación fue el sacrificio del Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestra salvación nos presenta al Mesías en forma de esclavo. Hermanos, el Señor Jesucristo es Dios. Toda la gloria de Dios la posee el Señor Jesucristo porque es Dios. Toda la grandeza, el poder, la autoridad la posee el Señor Jesucristo porque es Dios. Pero el Señor se despojó de eso para venir al mundo en la condición misma suya y mía, en un cuerpo como este, para poder presentarse ante el Padre como un siervo humillado. Se humilló. Y que así el Padre, por medio de él, pudiera rescatarnos a nosotros. Dice Filipenses 2:7-8. Sino que se despojó a sí mismo, hablando del Señor Jesucristo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Eso hizo el Señor por nosotros. Eso hizo el Señor, hermano. Y acá cuando nosotros tenemos un poquito de autoridad o de estatus, hasta denigramos al otro, ¿verdad? Hasta creemos que somos superiores muchas veces. Y el Señor, que tiene todo el poder y toda la autoridad, que todo lo que fue hecho fue creado por Él y para Él, se despojó de todo eso y se vistió de un cuerpo igual al suyo y al mío, que padecía hambre, que padecía frío, que tenía calor.
que tenía todas las situaciones que nosotros padecemos en este mundo. Y lo hizo para obedecer al Padre hasta la muerte y poder, con esa muerte, hacer el depósito del precio que había que pagar por nuestra eternidad. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice Hebreos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y subraye esto, está en Hebreos 4:15, pero sin pecado. El Señor Jesucristo es el Cordero perfecto de Dios, que vino al mundo a pagar por ese precio para que usted y yo fuéramos rescatados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte eterna. Debemos tener conciencia de eso, hermano, y agradecerle al Señor desde lo más profundo de su corazón, porque Él ha propiciado todo para que usted encuentre la salvación. Hermano, después de entender que el Señor hizo eso, después de estar expuestos a lo que la palabra de Dios dice, después de ver testimonios vivos en hermanos creyentes, a los que Dios ha rescatado, sería realmente triste que quisiéramos continuar viviendo en esa vana manera de vivir, en esa mente entenebrecida. Entendemos que yo no puedo meterme en su corazón y decirle, transfórmase, pero el Señor sí. Y si el Señor en este momento está tocando su corazón y lo está conmoviendo por medio del Espíritu Santo, hágale caso y reconozca su imperfección, pero también reconozca la perfección del Cordero de Dios que fue sacrificado. La única manera para que fuéramos libres de una vieja manera de vivir y de sus consecuencias era que se hallara el sacrificio de un sustituto aceptable para Dios, y ese es el Señor Jesucristo. A lo largo del Antiguo Testamento, los israelitas sacrificaron corderos y otros animales en el templo como ofrenda por el pecado, para quitar el pecado del pueblo, cubrirlo. Todo ese sistema lo que anunciaba era la venida del Señor Jesucristo, que ese sería el Cordero Supremo. Él sería el sacrificio final y perfecto, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y por eso una generación después de la muerte de Jesús, la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos, tal como había sido predicho por el Señor Jesucristo. Y con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, terminó todo ese sistema de sacrificio. Porque ya no se necesita un sacrificio más. Desde aquel día hasta hoy, no ha habido nunca un templo y no ha habido nunca un lugar para ofrecer sacrificios. Ya no es necesario ningún sacrificio. Jesucristo fue el sacrificio supremo. Él pagó de una vez por todas, por los pecados de todas las personas que creían y creerían en Él. Él pagó el precio para redimirnos, para rescatarnos, para restituirnos, para liberarnos. Y ese precio lo pagó con su propia sangre. Con esto finalizamos el mensaje del día de hoy. Les pido que me acompañen en oración para agradecerle al Señor. Padre, estamos asombrados de cómo tu palabra nos redarguye, cómo tu palabra toca las fibras más profundas de nuestro corazón, para hacernos entender quién es el Señor Jesucristo y el papel que Él ha jugado en nuestra salvación. Él era el único que podía pagar ese precio por nuestra alma, por nuestra eternidad. Y por eso depositamos nuestra confianza en Él y quedamos
toda la gratitud que pueda surgir de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a entender claramente este mensaje de salvación. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdanos a confiar en eso, a depositar nuestra vida en esa premisa de relevancia eterna. Ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de los hermanos que estén día de hoy. Ayúdanos, Señor, ilumínanos. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.